Hola, bienvenidos Y bienvenidas a Inercia Podcast. Estoy muy emocionada porque estoy por grabar el episodio con Isa, una amiga y profesional espectacular. Bienvenida, Isa, al set de Inercia. Ay, muchas gracias. Oye, y pues mira, la verdad, platicamos mucho de esta entrevista. Isa tiene un podcast que se llama Espacio Incómodo y toda una empresa alrededor de eso. Y ahorita nos vas a ir platicando un poco de qué es. Pero quería arrancar con esta idea de ¿qué problema viste tú en el mundo que Espacio Incómodo podía solucionar? O sea, siento que esa pregunta tiene como dos capas, ¿no? La primera capa es Espacio Incómodo ayuda a las empresas a crear equipos de alto rendimiento. O sea, como que nos sentamos y trabajamos directamente con el equipo de liderazgo y tenemos todo un modelo donde ayudamos a las empresas a crear equipos de alto rendimiento. Mi socia es una mujer, bueno, creo que tú la conoces, pero es una mujer muy impresionante, tiene 77 años, trabajó en Silicon Valley toda su vida, muchos años en Apple, ¿no? Y cuando nos juntamos, yo venía de Google y nos dimos cuenta que nuestros modelos de equipos de alto rendimiento eran los mismos y que toda la literatura decía eso, ¿no? Entonces, en principio, ese es como lo que les vendemos a las empresas y funciona muy bien. Pero creo que lo que es importante o lo que hay en Inercia Podcast probablemente les interese es lo que hay debajo de lo que hacemos o el por qué lo hacemos, ¿no? O sea, este modelo funciona muy bien, no hemos tenido mucho éxito, pero creo que lo que a nosotros nos importa o el por qué entramos a trabajar con las empresas es porque atrás del comportamiento de los seres humanos, o sea, nosotros vemos como la punta del iceberg lo que la gente hace, atrás de esos comportamientos hay tres cosas, ¿no? Hay emociones, que es la forma en la que sentimos, y aunque hay esta corriente de no sentir y evitar las emociones filtran la forma en la que vemos el mundo, ¿no? No sé si te ha pasado que tienes mucho miedo y que ves el mundo desde el miedo, ¿no? Como con pocas opciones. No sé si lo has vivido. O cuando estás muy enojado, buscas culpables. O pero cuando tienes calma, desde la calma podemos ver alternativas. Y la segunda cosa es que la realidad no es fija, ¿no? Entonces tú estás percibiendo este momento de una forma diferente a la que lo percibo yo, a lo que lo percibe alguien que está escuchando esto. Y eso tiene que ver justamente con nuestras emociones y nuestras creencias. Entonces, tenemos ciertas creencias del mundo que filtran la realidad. Entonces, por ejemplo, si yo creo que el mundo es un lugar inseguro en el que no puedo confiar, voy a tener un comportamiento distinto a una persona que cree que el mundo es un lugar seguro en donde puede confiar, ¿no? O si yo creo que lo que me va a generar felicidad y bienestar es acumular bienes y estar por encima de los demás, mi comportamiento es distinto a una persona que cree que la felicidad está en el compartir con otros, ¿no? Entonces, esa es una segunda capa. Y la tercera es qué tan fuerte está la estructura del yo, tanta importancia me doy a mí misma o a mí mismo, ¿no? Entre más importancia nos damos a nosotros mismos, más infelices somos, ¿no? Y eso lo ha demostrado la ciencia. Entre más considero que el éxito o el bienestar tiene que ver con el yo mío para mí y tengo poca capacidad de ver a la persona que está enfrente, pues mayor es el sufrimiento. Entonces, lo que trabajamos nosotros es en tratar de ayudar a los líderes a entender su sistema de creencias, a entender y manejar sus emociones y a empezar a tener una mirada más compasiva y empática donde puedan mirar al otro, ¿no? Con sus equipos. Con sus equipos, ajá. No es directamente lo que les planteamos porque supongo que no les interesa tanto y la verdad es que al final el equipo efectivo es eso. Un líder que tiene un equipo efectivo es un líder que está viviendo desde un estado de calma, con mucha claridad de hacia dónde va, con un sistema de creencias alineado al decir si se puede, hay para todos, ¿no? De confianza. Y en tercer lugar, empezar a cambiar esta perspectiva del yo mío para mí a un liderazgo que se llama liderazgo compasivo, donde volteamos a ver al otro. Al otro. Ajá. Y ¿sabes qué me pasa a mí un poco ahorita que me decía, seguro te ha pasado? A mí lo que me llama la atención es, y el problema que yo siento que están resolviendo ustedes, por muchos años éramos como agentes económicos, ¿no? Y era como, pues tal cual, capital humano, ¿no? Sí. Y pues para bien o para mal en algún momento funcionó y a veces mi duda mucho es como siento que ha habido un cambio generacional para bien, o no sé, ahorita hablamos de eso, qué significa funcionó, pero en el que ya no estamos cómodos con ser un activo de una empresa y que tal cual el tema de es que no es profesional que hables de que te estás divorciando o no es profesional que hables de que tu mamá está pasando por una enfermedad o que seas un humano en tu lugar de trabajo. Para mí es la verdad bastante inconcebible porque creo que cuando he sido más efectiva y leal y comprometida con mi trabajo es cuando más cómoda me siento con mi lugar de trabajo y que más vista me siento también. Entonces, no sé, o sea, yo siento que viene un poco de ahí y a veces creo que este cambio generacional, no sé, tú dime, pero siento que choca un poco en cómo ha funcionado
la manera de llevar los negocios y lo que ahora ya o no funciona o simplemente nunca funcionó, pero apenas ahorita dijimos, tiene que cambiar. Sí, o sea, sí hay un cambio generacional muy importante y de hecho mucho por lo que nos buscan a nosotras y por lo que nos hay también es porque justo los boomers quieren entender cómo funcionamos los millennials y la generación Z, ¿no? Y si tú lo piensas, por ejemplo, mis papás vienen los dos de migrantes, o sea, mis abuelos fueron personas que llegaron a México por situación de guerra, sin dinero, ¿no? Y que vivieron pues muertes cercanas y mucho sufrimiento. Entonces, la mentalidad era bien distinta a nosotros que crecimos en mucho más confort, ¿no? Claro. Si somos honestos, con menos problemas y entonces nosotros tenemos una perspectiva totalmente distinta, ¿no? Y los millennials, por una parte, yo sí siento que nos quejamos de más y tenemos que aprender a trabajar más fuerte, pero lo que sí tenemos como positivo es que nos importan mucho más las causas sociales y en lo que se llama el salario emocional, es decir, lo que yo estoy haciendo, cuál es el impacto que tienen los demás y cómo me tratan a mí en este lugar. Entonces, sí hay un cambio generacional, pero yo donde veo más como que, o sea, lo que el valor donde Espacio Incómodo aporta en términos de transformación es, si tú tienes un líder o un dirigente de una organización que está sintiendo mucho miedo, que no se da cuenta que siente mucho miedo, o que está actuando desde el enojo, por ejemplo, y desde una perspectiva de lo más, necesito, entre más riqueza tenga, más seguro voy a estar, o me van a querer, o entre más respeto gane de las personas y más admiración tenga, eso me va a generar felicidad, y se tome a sí mismo muy en serio o a sí misma muy en serio, lo más probable es que va a tomar decisiones muy relacionadas a cosas que pueden, ¿no?, impactar el medio ambiente o agredir a otras personas. Claro. Entonces, un poco lo que pensamos en Espacio Incómodo no se trata de atacar a la persona, sino de crear una perspectiva más amplia. Si las personas aprendiéramos a regular nuestras emociones y vivir desde un lugar de mucha más paz interna y en conciencia de una perspectiva de decir, hay para todos, puedo confiar, estoy tranquilo, y se nos diéramos cuenta que la felicidad está en voltear a ver al otro, los líderes empiezan a tomar decisiones distintas, ¿no? Claro. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, el que se porta mal es porque se siente mal. Entonces, esta gente que está tomando este tipo de decisiones probablemente no están viviendo desde un estado de tranquilidad y paz interna. Y nuestra hipótesis es, si logramos ayudar a los líderes de organizaciones a vivir desde un lugar más conectado con sus valores, con su propósito, con estados emocionales coherentes, les llaman, pues la hipótesis es que van a empezar a tomar decisiones distintas, ¿no? Oye, y yo pude estar en uno de tus talleres y algo que tú decías es, bueno, o sea, al final el nombre de todo el proyecto, la empresa, los cursos, pues viene porque es un tema incómodo, ¿no? Sí. Esta transformación, estas preguntas, este replanteamiento de dónde venimos. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco, o sea, para ti qué es incomodar? O sea, ¿qué significa incomodar a las empresas o a los líderes en empresas y por qué es importante? Me encanta. Cuando estaba empezando la idea de la empresa, le ponía en grupos como, ¿qué les parece este nombre? Y el 80% de la gente me dijeron, es terrible tu nombre, nadie nunca va a contratar una empresa que se llama Espacio Incómodo. Y no sé, probablemente hay mucha gente que no me ha contratado por el nombre, pero a mí me encanta porque como que yo llego y les digo, yo nunca te mentí. O sea, yo en la vida te he dicho que yo venía a hacerte sentir cómodo o feliz. O sea, tú contrataste una empresa que se llama Espacio Incómodo, ahora estás incómoda o incómodo y tú sabías que venías a eso. Entonces a mí no me vengan a... Esa es como la primera parte. Y una de las cosas que es la primera cosa que hacemos con las empresas es, hacemos un diagnóstico y encontramos esta brecha, ¿no? De lo que ellos, cuál es su visión y lo que dicen que quieren hacer y cuál es la realidad que se está viviendo en esta empresa. Y la verdad es que normalmente hay una distancia muy grande que se llama la tensión creativa. O sea, entre la visión y lo que sucede en realidad hay un espacio muy grande en todas las empresas. Y entonces nosotros les decimos, la verdad, a los líderes de las empresas les decimos, aquí hay una diferencia grande entre lo que tú dices que quieres y lo que estás haciendo. Y es muy confrontante, ¿no? Porque además trabajamos con gente muy, ¿no?, que tienen mucho poder, que las personas normalmente no les dicen las cosas directamente, ¿eh? Mi socia es mucho más valiente que yo la verdad sí me pongo muy nerviosa en esos momentos, pero cuando les permitimos afrontar y ver la realidad, se abre la oportunidad que hay una transformación, ¿no? Una maestra mía que admiro mucho les llama los verdadazos, que es cuando en la vida nos confrontamos con la verdad de las cosas, ¿no? ¿no? Normalmente somos todos, incluida yo, muy buenos autoengañándonos, ¿no? Claro. Nos contamos historias y cuentos y todo que no son ciertos. Y cuando enfrentamos la verdad y la realidad, es la única forma en la que podemos cambiar. Entonces se llama Espacio Incómodo porque creemos que la transformación, para transformar y para crecer, se necesita cruzar un espacio de incomodidad, ¿no? Sí.
Y hay como esta noción cultural de que no hagas nada que te ponga incómodo, nada que sea difícil, nada, ¿no? Como que hay como esta aspiración hedonista, siempre pasarla bien, siempre estar contentos, siempre buscar la comodidad. Y en la comodidad no está la transformación, ¿no? O sea, la única forma en la que podemos cambiar, transformarnos y crecer es si tenemos la capacidad de sostener la verdad, lo incómodo, lo que podemos hacer mejor, porque si aceptamos esta realidad, podemos transformarla. Si yo no me siento con el decir, o sea, llevamos 50 años desperdiciando una cantidad de agua increíble, ¿eh? Por flojera. O en este lugar, por ejemplo, hay unas faltas de respeto hacia la comunidad LGBTQ o machistas, o no hay clientes que les decimos, es que tu forma de comunicar te humilla a los demás, ¿no? Y si no podemos aceptar a veces humillo, estoy tomando decisiones que no están promoviendo la diversidad y la equidad, digo que estos son mis valores y vivo otros, si los líderes, y nosotros también, no tenemos la capacidad de aceptar la realidad de donde estamos, no podemos cambiar. Entonces se llama espacio incómodo porque invitamos a la gente a aceptar la verdad de donde están, las cosas incómodas, lo difícil, y crecer. Y la verdad ayuda mucho, o sea, yo sí me siento en una junta y llegar a decir como, no, yo te vendo a vender, que tengo una varita mágica y que en un segundo vas a cambiar las cosas y que no te va a costar trabajo, pues a lo mejor vendería más, no lo sé, pero no podría ser una transformación. Que si yo me siento y te digo, es que esta es la verdad y hay que hacer esto y va a costar trabajo, abrimos una ventana a cambiar. Se llama espacio incómodo por eso, y en el podcast tocamos puros temas que son incómodos pero que nos hacen crecer. Entonces todo eso que nadie quiere hablar, que nadie quiere decir, que está como escondido, pues es lo que sacamos al aire. Y lo que yo me he dado cuenta es que cuando hablamos de eso que es difícil, que queremos esconder, que nos incomoda, se abre una ventana de crecimiento que no estaba antes. Enorme. ¿No? Enorme. Y ya, porque ahorita te dejo hablar, pero la otra cosa que es cierto es, el que no hablemos las cosas no hace que no estén y no hace que todo el mundo se dé cuenta. ¿Sí me entiendes? O sea, yo me siento con un líder y le digo, o con clientes míos y les digo, esto es lo que está pasando, esto es lo que yo veo. Y ya lo saben, y toda la organización lo sabe. Yo no llego jamás a algo que, ¡ay, qué descubrimiento! El de espacio incómodo. Pero nadie se atreve a decirlo y a ponerlo sobre la mesa. Y cuando lo ponemos sobre la mesa y lo verbalizamos, tiene un espacio. Y por lo tanto, algo tiene que cambiar, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hacemos. Sí. Y por eso se llama incómodo. Y un poco nuestra invitación siempre es abrazar la incomodidad porque ahí es donde hay crecimiento, ¿no? Si no abrazamos lo incómodo, lo que no queremos ver, lo que resistimos, pues no vamos a salir. Y el no abrazarlo y no nombrarlo no hace que desaparezca. Claro. ¿No? Justo hace poquito, y digo, o sea, comentario de pie de página no tanto ligado al tema empresarial, pero que siento que al final impacta, que somos personas, pero me decía, es que qué difícil es tener el corazón roto, ¿no? O sea, el tema de que te rompan el corazón o que pases por una ruptura o demás. Y a mí justo en algún momento una amiga me dijo, sí, pero es en donde más creces. Sí. Y totalmente, o sea, yo siento que hay muchísima gente que ve en retrospectiva y dice, estaba deshecho, pero cuando me reconstruí hubo como tal crecimiento en esa reconstrucción que no hubiera llegado si no me hubiera tenido primero que deconstruir en el proceso, ¿no? Entonces me encanta y creo que sí es bien poco común que líderes a partir de cierto rango de más tengan ese nivel de esos verdadazos, pero que es bien importante que los tengan porque al final impactan a una organización entera, a un montón de personas. Pero bueno, como tú sabes, en Inercia hablamos mucho de sostenibilidad empresarial, ¿no? Y a mí algo que me gusta mucho, y yo digo, porque te conozco personalmente, admiro muchísimo tu trabajo, pero desde siempre que escuchaba Espacio Incómodo pensaba, siento que hay una línea muy delgada entre todo lo que está haciendo Isa y a lo que nos dedicamos y el tema de sostenibilidad, porque es súper incómoda la sostenibilidad. Sí, o sea, sí, yo que llevo 5 años ahorita en esto, sigo tratando de hacerlo como lo más sencillo, desglosado, como lo más conocido, pero como es ajeno al business as usual, entre comillas, ¿no? Y sí, y estos KPIs y estos tal, como es replantearse, oye, esto es éticamente correcto, ¿qué pasa con esa comunidad en donde está tu planta? ¿Qué onda con estas políticas de diversidad y inclusión? ¿No? O sea, como que es incómodo. Sí, es incómodo. Y mi duda un poco era, ¿tú crees que existe como una relación natural también entre todo este trabajo, por ejemplo, que tú haces y gestionar un negocio de forma responsable, hablando desde lo social y lo ambiental? Es que justo es lo que yo siento que hay un vínculo totalmente directo. Pues es lo que te digo, que el que se porta mal es porque se siente mal, ¿no? Entonces vivimos en un mundo donde nadie, bueno, por lo menos a muy pocos, a mí no,
nos enseñan a hablar de las emociones, de lo que sentimos y de cómo percibimos el mundo, ¿no? Como que crecimos, la mayoría de nosotros, por lo menos yo, en un mundo donde se espera que la felicidad y el bienestar vengan de afuera y que no miremos hacia adentro. Entonces, como estamos buscando la felicidad y el bienestar afuera y lo estamos poniendo en el trabajo, en las relaciones de pareja, en los hijos, en los papás, en la política, como todo eso está afuera y no hay un trabajo interno, si yo pienso que lo que me va a hacer feliz es ganar el reconocimiento X o acumular cierta cantidad de dinero para irme a un viaje de no sé dónde o tener cierto coche o cierto estilo de vida y considero que la felicidad y el bienestar genuino lo voy a alcanzar en esas cosas, lo más probable es que llegue a tomar decisiones que afectan el medio ambiente, la diversidad, la equidad y la inclusión, ¿no? Entonces, el estado interno de las personas dicta las decisiones que toman. No sé si se entiende eso, porque creo que es bien importante. Y entonces, ¿cuál es el vínculo que yo veo directamente? Además de la incomodidad es cuando una persona empieza a hacer un trabajo interno de introspección y a sentirse mejor, inmediatamente empieza a mirar al otro y empieza a darse cuenta del impacto de sus decisiones en los demás. Y en la medida en la que una persona puede empezar a mirar más allá de sí misma, puede empezar a crear un impacto. Entonces, si tú tienes un líder que en su cabeza la prioridad máxima está cómo maximizar utilidades para que la próxima vez que se presente en el board le aplaudan como foca, el hablar de sostenibilidad va a ser bien incómodo. Claro. Pero si el líder empieza a trabajar en mirar hacia adentro, en darse cuenta que la felicidad no está ahí y el bienestar no está ahí, entonces va a voltear a ver hacia otros lados y va a mirar el impacto. Eso por una parte. Y la otra es asumir responsabilidad, es muy duro. O sea, ¿por qué? Porque es muy fácil todos lavarnos las manos y decir, pues yo no tengo nada que ver, es la economía del mercado, no sé qué es, el gobierno, así son las cosas, ¿no? Cuando en realidad pues todos tenemos mucha responsabilidad, todos, incluida yo, de hacer las cosas distintas. Entonces es incómodo darte cuenta que pues como estás haciendo las cosas no es la mejor forma y que además sí tienes la capacidad de hacer las cosas distinto. Sí. Y eso es muy incómodo, sí. Y también sabes que es muy incómodo, que yo creo que tampoco se habla lo suficiente, somos seres de manada. O sea, crecimos y nos desarrollamos en manada. Entonces, si yo soy el líder de una organización donde todas las personas piensan de cierta forma, están optimizándose a hacer lugar, lo que queremos de forma muy humana es pertenecer y que no nos rechacen. Entonces, si yo voy a empezar a empujar una agenda de diversidad, de medio ambiente, de sostenibilidad, eso me va a volver un poquito distinto a todas las demás personas que están a mi alrededor. Y eso da mucho miedo. Entonces, justamente regresando a Espacio Incómodo, ayudamos a gestionar el miedo. Si un líder sabe cómo gestionar el miedo, no tiene que ser líder, si una persona sabe cómo gestionar el miedo, sabe cómo encontrar calma interna, practica la compasión, mira al otro, es un proceso mucho más natural hacia tomar decisiones que puedan mejorar el medio ambiente. Si no hay este trabajo interno, no hay tantas bases para que, ¿sabes? Entonces, eso es donde nosotros vemos. Claramente lo que ustedes hacen también es importante, ¿no? Pero nosotros nos enfocamos mucho como en el mundo interno de la persona. ¿Sabes? Algo que hablábamos hace poquito era, cuando hablas de sostenibilidad, ahorita están muy de moda las siglas del ESG, ¿no? Ajá. Y mucha gente se va como, sí, lo social, pues tus comunidades, inclusión, el tema ambiental, la huella de carbono, tus residuos, tal. Y hablábamos de, al final, la parte como de la sustancia o el fondo es la gobernanza en términos de una empresa, porque si tú no tienes justamente cierta sensibilización, capacitación y como controles de que esto se defienda, sin importar muchas cosas, pues no importa que tengas tus metas de descarbonización, si no está como parte pilar de la empresa. Totalmente. Nosotros queremos reducir esto. Y hablando contigo, siento que, o sea, para mí la analogía es, ok, claramente nosotros hablamos de gobernanza desde el punto de vista de, pues, políticas, capacitaciones, temas de, pues, cómo está tal cual constituida la empresa, quién tiene poder de decisión, pero para mí lo que tú haces es el desarrollo de esa gobernanza interna. Totalmente. ¿No? Que va a hacer que vean el valor de estas cosas, porque algo de lo que hablábamos era qué define el éxito empresarial, ¿no? Y en muchos casos define, pues, o sea, son nuestras creencias. O sea, si es más dinero, si es más todo, pues es a costo de lo que sea. Si ya lo ves distinto, es menos, no va a ser más fácil, porque de todas maneras son muchas cosas en la sostenibilidad que hay que hacer, pero va a ser menos incómodo, tal vez, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, tú tocaste un tema que a mí se me hace buenísimo, que es el de las creencias. Vivimos o sea, el comportamiento de las personas está determinado por sus creencias, y entonces hay ciertas creencias que no ayudan mucho, ¿no? Por ejemplo, hay una creencia que es, si soy sustentable, por lo tanto voy a perder dinero. Si cuido a las comunidades, eso significa que voy a ganar menos. Me voy a volver una ONG, ¿no? Entonces hay un montón de creencias
que tampoco son ciertas, porque tú puedes empujar estrategias de sustentabilidad y ahorrar dinero, ¿no? Y ser más eficiente. Tú puedes ser un líder, por ejemplo, o sea, está demostrado que la gente que tiene un autoconocimiento interno, una capacidad de regular sus emociones, de tener una mente calma, de actuar desde la paz o la compasión, tienden a tener mejores resultados económicos, ¿no? Entonces, tampoco es cierto que hay como esta sensación de si me vuelvo sustentable entonces voy a perder dinero. No necesariamente, es un tema de creencias y de perspectiva. Entonces, nosotros también trabajamos mucho en ayudar a la gente a entender cuál es la forma en la que estoy leyendo la realidad y si existe otra. Y la verdad es que suele haber un tercer escenario donde se pueden las dos cosas, ¿no? Y eso cambia todo. Entonces, no sé si tenga que ver con lo que tú dices, pero sí, o sea, es cómo los líderes pueden empezar a pensar en una perspectiva más amplia. O sea, hay una forma de ver la realidad que es mucho más amplia que esta o esta, ¿no? Y entonces, eso es algo en lo que nosotros también trabajamos bastante. Sí, que la generación de valor pase de meramente lo económico también a lo social y a lo medioambiental, y entonces crece. Crece el país, exactamente. No se reduce, pero sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, por eso te digo, para mí había una conexión directa entre lo que ustedes hacen y nosotros empujamos. Es más, ustedes nos pueden ayudar a sentar las bases para que si esto entra después, fluya mucho más. Sí, te encuentres con menos, como, no sé, ¿no? Obstáculos. Algo que hablas mucho en tu podcast y en los diferentes cursos que a mí me encanta es el tema de, y a lo mejor no voy a usar las palabras correctas, ahorita las dices tú, pero es como el propósito y el servicio. Ajá. Y que al final, cómo está eso directamente conectado también con el tema que tiene que ver con la felicidad en las personas. Sí. Para mí, a ver, o sea, cuando yo me empecé a dedicar a sostenibilidad, fue un poquito por azares del destino y por ciertas cosas, pero siento que si soy como mi mejor versión es porque genuinamente creo que esto le sirve al mundo. Ajá. Y a veces me pasa que la gente dice, pues sí, pero no todo el mundo se puede dedicar a salvar el mundo, ¿no? Y como que ahí es una de las creencias. Sí. Y hablando contigo, yo siento que más bien lo que traen ustedes a la mesa es que hagas lo que hagas. Sí. Puede conectarse con esta actitud de servicio y entonces eso generar un impacto positivo en la persona y en el mundo. Sí. Pero explícanoslo tú, por favor. O sea, yo creo que empieza y así empiezo yo siempre y luego dicen, qué horror, que no vuelvo a hablar. Pero a mí me encanta la muerte. Está mi perrita aquí, se llama Aya y es muerte en quechua. Ya no lo quiero decir porque le dije a las personas, sí, mi perrita se llama muerte porque me encanta la muerte. Y toda la mesa así, ¿qué le pasa, no? Pero yo creo que no nos damos cuenta. Hay un libro increíble que se llama 4000 semanas, que la vida se va muy rápido, ¿no? O sea, a mí me quedan 2000 porque son 4000 semanas en promedio tienes de vida nada. Y si sacas la cuenta vas a dormir 1000 semanas y yo ya tengo 35, ya voy a un tercio de mi vida. O sea, a mí me quedan 2000. Es muy rápida la vida, ¿no? O sea, va muy rápido. La única certeza que tenemos es que nos vamos a morir todos, vamos a desaparecer y no sabemos por qué tenemos esta vida. O sea, la probabilidad de tener una vida humana es 0. Entonces, a mí creo que sí es bien importante detenernos y reflexionar sobre esto. Es como, tengo esta vida humana, es un regalo, quién sabe cómo me la gané, se va muy rápido y me voy a morir, ¿no? Y entonces creo que ahí, si de verdad reflexionamos sobre esto, pero desde el corazón, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo hago de esta oportunidad que tengo que se va a ir así algo significativo? Y entonces, ¿qué hace una vida significativa, una vida feliz, no? Y si lo piensas, una cosa que tenemos en común todos los seres humanos, todos los seres humanos, es que queremos ser felices, ¿no? O sea, hay un deseo evolutivo de buscar el bienestar y la felicidad. Muchas veces tomamos decisiones que no nos llevan a eso, pero tú, ¿por qué haces lo que haces todos los días? Piensa cualquier acción, ¿no? Si comes, si vas a trabajar, si abrazas a alguien, si te peleas con alguien porque te estás defendiendo. Todas las acciones que tomamos todos los seres humanos, inclusive las personas que son masoquistas y se cortan, pues porque piensan que ahí van a conseguir bienestar y felicidad. Entonces hay un deseo humano, evolutivo, de buscar el bienestar y la felicidad. Y como que la siguiente pregunta que creo que es importante es, bueno, entonces, ¿qué genera la felicidad? ¿No? ¿Qué realmente la genera? Porque vivimos toda nuestra vida buscando la felicidad y la verdad es que tomamos un chorro de acciones que no necesariamente nos hacen felices. Y esa es una pregunta que hay que hacernos, ¿no? O sea, me voy a morir, se va a ir rapidísimo, tengo este regalo de vida y el deseo natural de un ser humano es ser feliz. Entonces, ¿qué sí me hace feliz y qué no me hace feliz? Y lo que ha descubierto la ciencia es que una parte muy importante de la felicidad está en personas que viven alineadas con su propósito y sus valores,
¿no? Entonces, la primera pregunta yo creo que es, bueno, pues, ¿cuáles son mis valores? Y la mayoría no sabemos o no saben cuáles son sus valores, ¿no? Entonces, ahí yo ayudo mucho a los líderes a entender cuáles son sus valores y a reflexionar, ¿vivo una vida alineada con mis valores o no? ¿No? Ahí sí que les paso el dato, pero una forma de entender tus valores es a quién admiro y qué características tienen las personas que admiro. Y la segunda es que, lo que te decía al principio, la felicidad no está en una visión autocentrada del mundo. Y eso es como autoevidente. Cuando yo estoy preocupándome con el yo, mío, para mí, tengo una importancia personal gigante, ¿no? Como que quiero que me admiren las personas, que lleguen y digan, ya llegó Isabel, y wow, eso no genera felicidad genuina. Punto. O sea, piénsalo tú, ¿cuándo has sido más infeliz? Pues cuando más importancia te has dado. No es que me dijo, me hizo, necesito. Todo eso nos hace profundamente infelices. No lo vemos tan evidente, pero si analizas un poquito cuando lo has pasado muy mal, no tiene que ver con el otro. Nunca tiene que ver con el otro ni con lo que pasa en el exterior. Tiene que ver con tu perspectiva interna. Y lo más probable es que cuando estás sufriendo mucho es porque te estás dando mucha importancia a ti mismo. Entonces, lo que nos hace felices es voltear a ver que no estamos solos en este mundo y que hay otras personas, ¿no? Y cuando entendemos que hay una persona enfrente de mí que está sufriendo y yo qué puedo hacer para las otras personas, eso empieza a reducir la importancia personal y nos empieza a generar un bienestar genuino. Y esto no es como, ay, viene a dar clase de religión, yo o sea, no sé, cada quien haga lo que quiera con su religión, a mí me tiene sin cuidado. Es real, es empírico, ¿no? Sí. Entonces, hay una felicidad genuina cuando empezamos a mirar al otro. Y la otra cosa es, la ciencia ha demostrado que los líderes más eficientes, que más han inspirado, que han marcado la historia de las empresas, no me refiero a líderes como Gandhi, no, Starbucks, ¿no? Sí. Son los líderes que son compasivos, que entienden que su éxito no tiene que ver con el yo mío para mí, sino que su importancia está en desarrollar a la gente, en crecer. Y eso también es compasión, ¿no? A mí me gusta esta analogía de pensar que la felicidad genuina y los liderazgos efectivos es como si es el básquetbol, ¿no? O sea, en el básquetbol, si yo me quedo con la pelota y es mía la pelota, vamos a perder. Entonces, un buen jugador de básquetbol es el que se deshace de la pelota rápidamente. Y una persona que va hacia un camino de felicidad genuina es una persona que está soltando la pelota, está soltando, ¿no? Entonces, justo creo que esa es la otra cosa. Creemos que entonces eso se ve con estar descalzos en la montaña o no estar repartiendo cosas como la Madre Teresa, que puede ser un camino, pero yo puedo desde cualquier lugar tener un liderazgo compasivo y voltear a ver al otro. Probablemente tenemos más probabilidades de hacer impacto desde una empresa, ¿no? O sea, si yo soy una persona que hoy estoy en una empresa multinacional, tengo muchísimas probabilidades de oportunidades de tener un liderazgo compasivo y voltear a mirar al otro. Entonces, no es afuera nunca, es adentro. Es yo cómo me relaciono con el mundo y cómo lo percibo. Y entonces sí, estoy de acuerdo. Y puedes tú dedicar tu vida a una ONG y hacerlo desde un lugar que tiene que ver con recibir reconocimiento y una importancia personal muy grande, o puedes estar dirigiendo un corporativo y hacerlo desde un lugar de servicio. No es afuera, es adentro, ¿no? Pero creo que los líderes, y todos tenemos que empezar a reflexionar esto, ¿qué genera bienestar y felicidad genuina y duradera? Porque a lo mejor te van a dar el premio de no sé qué o te van a depositar un dineral. ¿Y qué vas a hacer con ese dinero? Y esa felicidad fue felicidad sostenida, genuina y duradera, o se fue nomás, ¿no? O tú creías que te iba a ser feliz y cuando llegaste, pum, pues ahí no estaba. Y yo creo que no vivimos en un mundo que nos exige siempre mirar hacia afuera y no detenernos. Y esa pausa de voltear a decir, ¿dónde está? ¿Qué es importante para mí? ¿Dónde están mis valores? ¿Vivo con mis valores? ¿Y dónde está la felicidad real y genuina? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿No? Ahí creo que está la conversación interesante. Y claro que hay un vínculo ahí directito con el medio ambiente. A mí me parecería muy extraño que alguien que tiene mucha paz y tranquilidad interna dijera, vamos a ir a talar la Amazonía para sacar oro. Yo creo que la persona que está tomando esa decisión probablemente está en un estado de sufrimiento bien profundo. Sí. Porque si entendiera qué quiere decir la Amazonía, qué quiere decir el impacto que estoy haciendo, cómo lastimo a los demás, cuál es mi papel en el mundo, cuál es mi responsabilidad, no creo que tomaría esa decisión. Sí, no. O sea,
algo que me gusta mucho es, hemos entrevistado a muchas personas que han como pivoteado en su carrera también, ¿no? Y no de pasar tal vez de, yo me dedicaba a las finanzas y ahora soy agricultor, ¿no? Más bien desde yo me dedicaba a las finanzas en banca privada y ahora estoy en finanzas sostenibles. Y justo hablábamos con este banquero y Pato le preguntaba que pues cómo llegó de uno a otro. Y él sí hablaba mucho de haber tenido una depresión y un despertar que le hizo entender cuál era como su rol en el mundo y cómo podía usar lo que él mejor sabía hacer, que era el tema financiero, para generar, y lo que tú dijiste me encantó, bienestar genuino y duradero, que eso es sostenibilidad. Lo que pasa es que a lo mejor a veces, y eso me pasa mucho a mí, la gente lo ve mucho en términos de biodiversidad o agua o energía o demás, pero al final eso para mí viene de decisiones de personas, y si las personas ubican ese bienestar, eso es el desarrollo sostenible a final de cuentas, ¿no? Entonces, me encanta. Quiero hacerte una última pregunta. Sí. Inercia tiene un enfoque como principalmente muy orientado a lo B2B, por lo que decías tú, son plataformas grandes que pueden generar un bienestar mucho mayor, ¿no? Con la red que tienen y demás. Pero también hay muchas personas que son pues emprendedores o consumidores y demás. Y tú tienes un episodio que a mí me fascina, ya te he dicho varias veces, pero es el de minimalismo. Sí. Y lo que me gustó fue que tú decías, ¿cuántas personas no conocemos o nosotros mismos que tenemos trabajos que nos hacen sumamente infelices para mantener estilos de vida que nos hacen también sumamente infelices porque tenemos esta creencia de que eso es el éxito? Entonces, la pregunta con la que me gustaría cerrar tiene que ver con ¿dónde crees tú que tenemos que empezar a incomodarnos un poco diariamente o hacernos ciertas preguntas para asegurarnos de que no estamos cayendo en justo en ese círculo como que no nos está sumando absolutamente nada, pero estamos por default muchas veces, muchos de nosotros? Por eso justo se llama pasión, como porque aceptar eso duele. Como en decir, tengo un trabajo que odio para mantener una vida que no me gusta y para impresionar a personas que me cagan, ¿no? Sí. Y entonces es como, ¿por qué estás viviendo esa vida, no? Y de pronto, aceptar esa realidad está muy difícil. Porque es como, toda la estructura que he hecho, todo lo que he creado alrededor de mi vida, pues no me hace feliz, no me suma. ¿Y qué hago aquí? Y eso está duro. Ahora, la alternativa es no aceptarlo y pasarte toda tu vida como un zombie, ¿no? Y ese episodio yo creo que yo les cuento la historia de... No sé si quieres que cuente de ese episodio. Sí. Que a mí me encanta. Es un libro increíble que se llama Year of Less. Y es una mujer que justo trabaja en finanzas. Ella tiene un tema de alcohol. Bueno, no sé si es alcohólica o no, pero le encanta salir a restaurantes, tomar. Tiene un desastre financiero. No le alcanza como lo que gana, aunque trabaja un montón para mantener pues la ropa que le gusta comprarse, los restaurantes a los que les gusta ir y demás, ¿no? Y entonces dice, tengo que resolver mi tema financiero, y empieza a escribir un blog, y en el blog empieza a poner que pues lo va a resolver. Entonces lo primero que tiene que hacer es dejar de tomar y dejar de salir. Y pues empieza a sentir mucho mejor. O sea, cuando deja de usar su dinero para salir y tomar y la fiesta, empieza a sentirse más feliz. Y lo siguiente que hace es que decide ella es compradora, compra muchas cosas, dice, durante un año no voy a comprar nada. Por eso se llama Year of Less. Y durante un año no vuelve a comprar nada. Y lo que pasa al final del año es que se da cuenta que, por ejemplo, cuando deja de comprar, pues ya no va al mall, ya no va a los restaurantes, ya no a la fiesta, entonces empieza a hacer ejercicio, empieza a ir a la naturaleza, pues porque es gratis, y empieza a depurar muchísimas cosas. Su casa se vuelve mucho más minimalista, tiene más espacio, lo cual requiere menos tiempo estar cuidando y encargándose de tanta cosa. Y al cabo del año renuncia a su trabajo porque se da cuenta que tenía un trabajo que no le gustaba para mantener una vida que no la hacía feliz, y que ahora tiene una vida que la hace mucho más feliz, que tiene que ver con deporte, con comer sano, con rodearse de gente y tener conexiones genuinas, y se dedica a escribir este libro que después se vuelve un bestseller, ¿no? Pero yo, la verdad, tengo una vida muy frugal. O sea, si me conoces, vivo en una vecindad, con mi perrita. Me encanta comer en mi casa, soy vegetariana, cocino, o sea, llevo muchos años sin necesitar muchos recursos económicos. Me encanta la naturaleza, voy a cenar a casas de amigos, ¿no? Ahora trabajo para un grupo restaurantero y me invita a comer, pero si no, no iría, ¿sabes? Y soy muy feliz, y eso a mí me ha dado muchísima libertad. Pero claro, ¿dónde está el valor? Bueno, yo sé que tener un buen amigo a quien le puedo hablar cuando tengo un problema y cenar o invitar a alguien a mi casa y que compartamos comida, ahí hay muchísima felicidad. Y hay muchísima felicidad en estar en la naturaleza, hay muchísima felicidad en respirar, en escuchar una música. Esas cosas generan felicidad genuina, ¿no? Y el tener un closet lleno de cosas que no sabes ni
para qué las quieres, o el poner toda tu energía en qué me voy a poner para que cuando llegue la gente diga, qué bárbara, Isabel, qué guapa, cómo se viste. O sea, ahí no hay mucha felicidad. O sea, si lo piensas, o en el que mis personas cercanas me quieran por cómo me he visto, cómo me veo, cuánto dinero genero, pues no creo yo que ahí haya mucha felicidad. No sé, cada quien pregúnteselo, o sea, háganse sus preguntas. Entonces, es interesante, pero cuando empezamos a poner la energía en lo que nos genera felicidad, nos damos cuenta que necesitamos mucho menos de lo que en realidad queríamos, ¿no? Y ahí se empieza a generar una libertad gigantesca. Porque si me doy cuenta que necesito poco para ser feliz, empieza a haber mucho más espacio para cosas más significativas. Y tú piensas, o sea, si yo te pregunto, ¿cuáles han sido los momentos más felices de tu vida? Dudo que me vas a decir cuando me llegué al hotel no sé cuánto y, o sea, hay una satisfacción en esas cosas, pero es muy rápida y se va, ¿no? El poder que siento cuando manejo, a lo mejor sí, pero es muy fugaz. ¿Qué realmente te genera felicidad? Bueno, pues saber que cuentas con alguien que te quiere. ¿Qué te genera felicidad? Encontrar calma interna. O sea, respirar y, wow, o sea, vivo en un planeta que gira, en el medio del universo, hay plantas, crecen, puedo sentir amor, ¿no? O sea, ahí hay mucha más felicidad. Y entonces cuando empezamos a dejar de permitir que todo lo de afuera nos influya y a mirar adentro, pues no, afuera quieren que compre esto, que sea, que, bueno, o sea, ¿cuántos gente que ha ganado Óscares así se ha suicidado, muertos por, ¿no? O sea, uno de mis profesores, de mis maestros, cuenta que él es muy cercano a Richard Gere y trajeron a Richard Gere a México, que Richard Gere quería ir a comer a un restaurante y entonces lo llevaron a este restaurante y se pone un disfraz para que la gente no sepa quién es. Entonces estaba Richard Gere comiendo y de repente alguien se dio cuenta que estaba Richard Gere en el restaurante. Y fue una locura, o sea, lo tuvieron que sacar por la puerta de atrás, gente brincando por todas partes y como que le dijo a mi maestro, como qué cara te sale tu fama, ¿no? Y qué caro nos sale tener una casa gigante y qué caro nos sale de pronto toda esta acumulación de cosas, ¿no? Qué caro nos sale siempre querer más y más y más y más. Y la pregunta en ese episodio es, ¿no es mejor de pronto de tener que decir, soy suficiente, tengo suficiente, hago suficiente? Y en lugar de seguir en esta rueda de acumulación que no te está generando felicidad, como que dejar de jugar el juego y decir, hoy tengo suficiente, hago suficiente y soy suficiente, está bien. Entonces, esa es otra pregunta que creo que es importante y que también impacta al medio ambiente, ¿no? Esta sensación de que necesitamos tener tanto. Yo tengo 5 pares de zapatos, desde hace muchos años. Y la neta es una delicia, o sea, o me pongo los zapatos negros o me pongo los zapatos negros, punto. O sea, no hay otros zapatos, ya sabes. Y hay una como preconcepción de que esto quiere decir que te vistes mal o que... No, o sea, yo, por ejemplo, trabajo con ejecutivos, más me vale llegar bien vestida. Pero tengo 3 camisetas, un pantalón negro, un vestido y ya está. Si no les gusta verme repetir la ropa, pues ya es su problema. O sea, yo llego bien vestida y mi ropa me encanta y soy feliz. Tengo 3 cositas, ya está. Tengo 3 ollas, me encanta, ¿no? O sea, la vida se vuelve mucho más fácil cuando tenemos poco y necesitamos poco. Es más ligera. Bueno, al menos esa es mi perspectiva. Sí. Entre más necesitas, más acumulas, más... Otra vez, ¿no? Eso, no hay mucha felicidad ahí, en estos espacios. Yo he conocido gente que no tiene, ¿no? Muchos no tienen mucho y son mucho más felices. Y la vida me ha topado con gente que yo esperaba que iban a ser, que admiraba y que quería ser así, como que llegar a juntas y decir, ¿qué cara te está saliendo tu fama? ¿O qué cara te está saliendo Tu éxito tu éxito profesional? ¿Y qué caro te está saliendo esto? ¿No? Sí. No, me encanta, Isa, y la verdad es que justo ahorita que decías esto, muchas empresas creen que pues sostenibilidad es paperless, ¿no? Y lo verde y arbolitos y tal, pero si nos vamos a la fuente del problema de por qué estamos necesitando reforestar, o sea, en qué momento deforestamos tanto, todo viene de ese tema de los placeres momentáneos versus la búsqueda de una vida feliz. Sí. Entonces, a mí me encanta lo que haces. Gracias por estar aquí en Inercia. No sé si quieras dar algún último mensaje. No, yo muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de estar aquí. Y Pero gracias a todos. me encantó y pues nada, esperamos pronto tenerte otra vez. Ay, muchas gracias.